Parecía como cualquier otro vagabundo cruzando el páramo, sombrero roto, botas polvorientas, guiando a un caballo cojeando, pero en 12 horas 500 guerreros se arrodillarían en su camino, todo por lo que estaba a punto de regalar Clausurn. Se bajó el sombrero contra el despiadado hijo. Su estómago había dejado de gruñir hace 2 días, reemplazado por un dolor hueco que hacía que cada paso fuera deliberado. El caballo a su lado, una yegua gris llamada Dust, favorecía su pata delantera izquierda a otro recordatorio de que este viaje los había empujado a ambos más allá de sus límites. Metió la mano en su gastada alforja y sintió el peso familiar de su última posesión de algún valor real, un solo trozo de pan envuelto en tela, duro como el cuero ahora, pero aún así comida, naturaleza muerta. El camino por delante se extendía interminablemente a través de tierra roja y rocas dispersas. Ningún pueblo para otro día de viaje, tal vez 2, sin agua desde ayer por la mañana. Se pasó la lengua por los labios agrietados y calculó la supervivencia en su cabeza. El pan podría darle fuerzas para llegar al siguiente asentamiento, pero cuando llegó a la cima un pequeño movimiento de elevación llamó su atención. A 20 yardas del sendero, acurrucada contra una roca, estaba sentada una pequeña figura, cabello oscuro, ropa rasgada que alguna vez pudo haber sido piel de ante un niño de no más de 8 o 9 años. La mano de Clay se movió instintivamente hacia la pistola en su cadera y luego se detuvo. El niño no se movía, ni siquiera miraba hacia arriba, solo estaba sentado allí, brazos envueltos alrededor de rodillas estiradas, meciéndose ligeramente. Había visto suficiente muerte en sus 35 años para reconocer que se acercaba. Lo inteligente sería seguir caminando. Este era un territorio en disputa, tomando partido, mostrando misericordia. Esos eran lujos para hombres con barrigas llenas y destinos seguros, pero algo en la quietud del niño hizo que los pies de Clay dejaran de moverse. Estudió la pequeña figura. De nuevo nativo por el aspecto de la ropa, probablemente perdido, tal vez abandonado, definitivamente hambriento. Los dedos de Clay encontraron el pan en su alforja, su último pan, su supervivencia. El niño levantó la vista entonces y Clay vio ojos que no le tenían miedo, solo la silenciosa aceptación de alguien que ya había hecho las paces con la muerte. Y en ese momento Clausurn tomó una decisión que resonaría en las montañas de formas que nunca podría imaginar, porque a veces el hacha más pequeña crea el trueno más fuerte, pero no tenía idea de que ojos ocultos ya estaban observando desde el acantilado sobre Clay. Se acercó lentamente, sus botas crujiendo en la tierra áspera. La niña, una niña que podía ver ahora, no se movió, no corrió, ni siquiera pareció importarle que un extraño estuviera cerrando la distancia entre ellos. De cerca la situación era peor de lo que había pensado. Sus labios estaban blancos y agrietados, sus pequeñas manos temblaban a pesar del calor. Esto no era solo hambre, este era el borde de la muerte. Tranquila, dijo Clay en voz baja, agachándose a su nivel. Los ojos oscuros de la niña se encontraron con los suyos, no intercambiaron palabras entre ellos, pero Clay lo entendió. Había tenido esa misma expresión en la guerra, la mirada de alguien que había dejado de luchar y había comenzado a esperar. Sacó el pan de su alforja, lo desenvolvió con cuidado. La corteza era lo suficientemente dura como para romper dientes, pero era comida de verdad. Los ojos de la niña siguieron sus movimientos, pero no hizo ningún movimiento para alcanzarla. Orgullo tal vez, o miedo, o tal vez estaba demasiado débil para intentarlo. Clay rompió un trozo y se lo ofreció. Vamos, lo tomó con dedos temblorosos, lo mordió con el cuidado desesperado de alguien que no había comido en días. El sonido de su masticación era el único ruido en el vasto vacío que los rodeaba mientras comía. Clay estudió el paisaje, ningún campamento cerca, ninguna señal de dónde había venido o a dónde podría pertenecer, solo tierra roja interminable y montañas distantes que brillaban en el calor. Rompió otro pedazo de pan y luego otro. Cada pedazo que regalaba era un día de su propia vida, pero verla comer valió la pena el intercambio. ¿Cómo te llamas?, preguntó ella. Terminó de masticar, tragó saliva cuando habló. Su voz era apenas un susurro. Ayana, es un nombre bonito. Soy Clay. Ella asintió y dio otro pequeño mordisco, haciendo que el pan durara. Chica inteligente. Entendía la supervivencia, pero mientras Clay la observaba comer, una nueva preocupación se deslizó en su mente: alimentarla. Era solo el primer problema. Aquí afuera sola no duraría otro día, ni siquiera con comida en su estómago, y apenas estaba equipado para salvarse a sí mismo, y mucho menos a un niño. Lo inteligente sería darle el resto del pan y seguir adelante, dejar que su destino se desarrollara sin
Enredarse en él, pero mirando a Ayana viéndola agarrar ese pan como si fuera de oro, Kla se dio cuenta de que ya había tomado su decisión. Cuando dejó de caminar le dio el último trozo de pan y la observó envolverlo cuidadosamente en la tela guardándolo para más tarde. El gesto lo golpeó más fuerte de lo esperado. Esperanza planeando para mañana. ¿Dónde está tu familia? Ayana, sus ojos se volvieron distantes. Ido, una palabra que lo explicaba todo y nada aquí afuera. Ido podría significar muerto, podría significar perdido, podría significar peor. Kla se puso de pie, sus rodillas protestando. Dust los estaba observando a ambos, sus orejas se erguían hacia adelante con curiosidad. Animal bueno. Kla dijo más para sí mismo que para ella. No puedo dejarte aquí, pero mientras ayudaba a Ayana a ponerse de pie, él no tenía idea de que su acto de bondad había sido presenciado por más que solo el viento del desierto. Alto en los acantilados rocosos arriba, formas se movían en las sombras, observadores silenciosos que lo habían visto todo y ya se estaban moviendo. Kla levantó a Ayana sobre la espalda de Dust, el alcalde resoplando suavemente pero aceptando el peso extra. La niña no pesaba casi nada, otro recordatorio de lo cerca que había estado de la muerte. Te encontraremos en un lugar seguro, dijo Kla, aunque no tenía idea de dónde podría estar el pueblo más cercano. Todavía estaba a un día de viaje, y eso suponiendo que la pierna de Dust aguantara. Cuando comenzaron a caminar, Ayana habló de nuevo. No deberías haberte detenido. Kla la miró. ¿Por qué es que mi gente mira? Siempre mira. Sus pequeñas manos agarraron el cuerno de la silla de montar. Hombres blancos que ayudan los confunde. Algo frío se instaló en el estómago de Kla. Tu gente nos está mirando ahora. Los ojos oscuros de Ayana escanearon los acantilados a su alrededor. Lo ven todo en estas montañas. Kla intentó mantener su voz casual. ¿Y qué suelen hacer cuando ven a hombres blancos? Depende. Ayana se movió en la silla. La mayoría de los hombres blancos toman. Diste las implicaciones. Golpearon a Kla como un golpe físico. Había caminado hacia un territorio donde los de su especie fueron asesinados en el sitio y ahora viajaba con una prueba viviente de que había estado aquí, pero regresar no era una opción. Ayana no sobreviviría otra noche sola. Caminaron en silencio durante una hora. El sol golpeaba sin piedad la garganta de Kla. Se sentía como papel de lija, pero siguió adelante. Cada paso los acercaba a lo que la seguridad parecía una fantasía. Ahora Kla, la voz de Ayana era apenas audible. Sí. Nos están siguiendo. La sangre de Kla se convirtió en hielo. No se dio la vuelta, no cambió su ritmo, pero cada nervio de su cuerpo se puso en alerta máxima. ¿Cuántos? No puedo decir, pero hizo una pausa. Mi abuelo me enseñó a contar caballos por el sonido de sus cascos. Muchos caballos. La mente de Kla corría. Si estaban siendo rastreados por un grupo de guerra, correr no tenía sentido. Dust ya estaba cojo y llevar doble los ralentizaría hasta arrastrarse. Luchar era igualmente inútil. Su revólver tenía 6 tiros y eso suponía que viviera lo suficiente para usarlos todos. Ayana dijo con cuidado. ¿Qué te dijo tu abuelo sobre los hombres blancos? Que la mayoría tienen corazones de piedra. Ella se quedó callada por un momento, pero algunos tienen corazones que recuerdan lo que significa ser humano. ¿Y cómo puede tu gente notar la diferencia? Antes de que ella pudiera responder, el sonido les llegó. Lejanos pero inconfundibles golpes de cascos, muchos de ellos moviéndose rápido y acercándose. Kla dejó de caminar. No había ningún lugar donde correr, ningún lugar donde esconderse. El desierto se extendía interminablemente en todas direcciones sin ofrecer cobertura ni escapatoria. Ayudó a Ayana a bajar del caballo y revisó su arma. 6 balas contra lo que sonaba como un ejército. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Ayana miró hacia el sonido de los caballos que se acercaban con su expresión ilegible. Ahora descubriremos si regalar tu último pan fue lo más inteligente que hiciste o lo último que harás. Los cascos se hicieron más fuertes. Las orejas de Dust se movieron nerviosamente y Kla se quedó en medio de la nada, protegiendo a un niño con nada más que un estómago vacío y una decisión de la que no podía arrepentirse. En la distancia, nubes de polvo se alzaron contra el cielo como señales de humo anunciando su destino. Los escritores aparecieron sobre la cresta como sombras formadas. 20 guerreros en caballos pintados se movían con la fluida precisión de los hombres nacidos en la silla de montar. La mano de Kla flotaba cerca de su arma, pero no desenfundó. Todavía no. El escritor principal era mayor. Su rostro curtido por décadas de sol y viento. La plata le teñía el pelo negro y sus ojos sostenían el peso de alguien que había visto demasiadas batallas.
Levantó la mano y todo el grupo se detuvo a 50 yardas de distancia. Durante un largo momento, nadie se movió. El silencio se estiró como un arco. Entonces Ayana dio un paso adelante. Habló en su lengua materna, su voz clara y fuerte a pesar de su pequeño tamaño. Kla no pudo entender las palabras, pero captó el ritmo de la explicación de la narración. Hizo un gesto hacia él, hacia el paño vacío que había sujetado el pan hacia ella. El viejo guerrero escuchó sin expresión cuando terminó, estudió a Kla con ojos que parecían ver directamente a través de su alma. «Tú eres quien regaló su última comida», dijo el guerrero en un inglés con fuerte acento. Kla asintió. «Sí». «¿Por qué?». Era una pregunta simple que exigía una respuesta compleja. Kla pensó en mentir sobre alegar motivos nobles o pensamiento estratégico, pero algo en la mirada del guerrero exigía verdad porque se estaba muriendo y yo no podía vivir viéndolo suceder. El guerrero permaneció en silencio durante un largo rato detrás de él. Los otros jinetes estaban sentados inmóviles con las armas listas pero no apuntadas, esperando la palabra de su líder. «Soy Takakota», dijo finalmente el viejo guerrero. «Ayana es mi nieta». El mundo de Kla cambió. La niña que había encontrado no era solo un alma perdida. Era familia de un jefe de guerra. Las implicaciones lo cayeron como una inundación. Fue secuestrada hace 3 días por un clan rival. Takakota continuó. «Seguimos a los asaltantes hasta este lugar. Solo encontramos sangre y ropa rasgada. Pensamos que su voz se quebró levemente. Pensamos que estaba muerta». Ayana se movió para pararse junto al caballo de su abuelo. Y Kla vio el parecido familiar en sus idénticos ojos oscuros. «Pero ella vive», dijo Takakota, su mirada volviendo a Kla. «Porque elegiste su vida por encima de tu propia comodidad». Kla se movió incómodo. «Solo hice lo que parecía correcto». «Correcto». Takakota pareció saborear la palabra. «Muchos hombres blancos hablan de lo correcto. Pocos actúan en consecuencia cuando les cuesta algo. Si fueras Kla, ¿qué harías? ¿Aceptarías cualquier juicio que se avecinara y esperarías clemencia o intentarías negociar un paso seguro por hacer una buena acción? Dímelo en los comentarios. Necesito saber qué lado eliges. Porque lo que Dakota dijera a continuación determinaría si Kla viviría para ver otra puesta de sol. «Me has devuelto mi corazón», dijo el viejo jefe lentamente. «Mi nieta es la última de mi linaje. Cuando la perdimos», él negó con la cabeza. «El dolor de un abuelo toma malas decisiones». Kla esperó, apenas respirando. «Pero ahora ella regresa a nosotros, alimentada por tu sacrificio». La expresión de Takakota era ilegible. «Esto crea deuda». «No es necesario que haya deuda». Kla dijo rápidamente. «Me alegro de que esté a salvo». Takakota sonrió por primera vez, una expresión que transformó todo su rostro. Hombre blanco que se niega a pagar por salvar a la nieta de un jefe. «Eres muy sabio o muy tonto». «Probablemente tonto». Kla admitió. «Bueno, la sabiduría se puede enseñar. El carácter no se puede». Takakota levantó la mano de nuevo. Y Kla se tensó esperando lo peor. Pero en lugar de armas, los guerreros detrás de Takakota comenzaron a desmontar. «Vendrás con nosotros». Takakota dijo, «Esta noche serás nuestro invitado». «Mañana», hizo una pausa y algo misterioso brilló en sus ojos. «Mañana entenderás lo que tu bondad ha comprado». Kla no tuvo más remedio que confiar en que su compasión le había comprado tiempo. Pero mientras cabalgaban hacia el campamento de la montaña, no pudo evitar la sensación de que cabalgaba hacia algo mucho más grande que la simple gratitud. El campamento se acurrucó. En un valle oculto entre imponentes acantilados rojos invisibles desde el suelo del desierto, Kla contó al menos 200 personas, guerreros, mujeres, niños y ancianos, todos moviéndose con la silenciosa eficiencia de un pueblo que había aprendido a sobrevivir en un territorio hostil. Lo observaron mientras cabalgaba, no con hostilidad, sino con curiosidad. La noticia de su hazaña ya se había extendido. Takakota lo condujo al centro del campamento, donde una gran fogata lo esperaba rodeada de piedras lisas.
El jefe desmontó e hizo un gesto a Kla para que hiciera lo mismo. Siéntate, dijo Takakota. Come. Descansa. En cuestión de minutos, Kla se sintió abrumado por la hospitalidad. Las mujeres trajeron cuencos de estofado que olían a gloria tras días de hambre. Los niños le ofrecieron agua de calabazas decoradas. Los hombres asintieron respetuosamente al pasar. Esto es más bondad de la que merezco, dijo Kla. Takakota se sentó a su lado sobre una manta tejida. Mostraste misericordia a un niño que no era de tu sangre. En un lugar donde la misericordia podría haberte costado la vida. Esto merece reconocimiento. Mientras Kla comía, Ayana se sentó cerca, ya con aspecto más saludable. Habló rápidamente con otros niños en su idioma, gesticulando con entusiasmo. Kla captó que su nombre se mencionaba varias veces. ¿Qué les está contando? La historia del vaquero que entregó su mañana por el hoy de un extraño. Los ojos de Dakota se arrugaron con diversión. Ya crece con el relato. Para el invierno habrás luchado contra los lobos con las manos desnudas a pesar de todo. Kla sonrió. Las historias tienen una forma de hacerse más grandes. Las historias son como recordamos lo que importa. Takakota se puso serio. Mi gente tiene muchas historias sobre hombres blancos. La mayoría son oscuras. Pero esta noche agregamos un tipo diferente de historia. Un anciano se acercó. Una mujer con cabello plateado trenzado con plumas y cuentas. Ella le habló a Takakota en tonos rápidos y urgentes. Kla captó el respeto en su voz, pero también algo más: preocupación. Takakota escuchó y luego asintió lentamente. La mujer se fundió de nuevo entre la multitud. ¿Está todo bien?, preguntó Clamón Dancer. Trae noticias. Otras tribus han escuchado sobre el rescate de Ayana, sobre el hombre blanco que se sacrificó por un niño nativo. La expresión de Takakota se volvió pensativa. La palabra viaja rápido en las montañas. ¿Es eso un problema tal vez? Tal vez una oportunidad. Takakota se puso de pie. Ven. Hay algo que debes ver. Condujo a Kla hasta el borde del campamento donde el suelo cayó a lo lejos, en otro valle. Debajo de ellos, dispersos por el paisaje, estaban las luces parpadeantes de más campamentos. Docenas de ellos. Toda esa gente. 7 tribus. Takakota confirmó. Enemigos tradicionales, muchos de ellos. Pero esta noche se reúnen por la misma razón. El estómago de Kla dio un vuelco. Para discutir qué hacer conmigo. Para discutir qué significan tus acciones. Takakota puso una mano curtida sobre el hombro de Kla. Durante generaciones, nuestros pueblos han luchado. Tenemos buenas razones para desconfiar. Pero tú, hizo una pausa. Has creado algo nuevo. Una grieta en la pared entre nuestros mundos. El peso de las implicaciones se asentó en la arcilla como una carga física. Acabo de ayudar a un niño hambriento. Sí. Y a veces, la piedra más pequeña inicia la mayor avalancha. Debajo de ellos, los tambores comenzaron a sonar en los campamentos dispersos. El sonido resonó en las paredes del cañón creando un ritmo que parecía latir con los latidos del corazón de la tierra misma. ¿Qué pasa mañana?, preguntó Kla. La sonrisa de Takakota era enigmática. Mañana te presentarás ante 500 guerreros de 7 tribus y ellos decidirán si tu acto fue un acto de la conciencia de un hombre o una señal de que la paz entre nuestros pueblos es posible. Si estás disfrutando la historia, suscríbete al canal. Los tambores sonaron más fuerte y Kla se dio cuenta de que ya no era solo un hombre que compartía su pan. Se había convertido en un símbolo, quisiera o no. Kla apenas dormía. Los tambores continuaron durante la noche, su ritmo tejiendo a través de sus sueños como un latido hecho de sonido. Cuando el amanecer finalmente rompió sobre el borde del cañón, pintando las rocas rojas de oro, encontró a Takakota ya despierto, sentado junto al fuego moribundo. ¿Nervioso?, preguntó el jefe. Aterrorizado, admitió Kla. Takakota rió entre dientes. Bueno, el miedo mantiene a un hombre honesto. Se quedó de pie, sacudiéndose el polvo de sus pantalones. Es hora de prepararse. Las mujeres del campamento se acercaron con ropa. Pantalones de ante limpios decorados con intrincados abalorios. Kla miró inquisitivamente a Takakota. No puedes presentarte ante el consejo con el aspecto de una rata del desierto. Takakota explicó.
El honor exige una presentación adecuada. Mientras Kla se cambiaba de ropa, observó cómo se transformaba el valle de abajo. Los campamentos dispersos se movían, convergiendo hacia una zona plana entre los acantilados. Cientos de personas fluían como el agua hacia un destino común. Reuniones como esta ocurrieron antes de que Kla pidiera una vez, cuando era joven, discutir la guerra con la caballería. La expresión de Takakota se ensombreció. Muchos murieron después. Hoy, se encogió de hombros. Hoy discutimos la posibilidad de algo diferente. Descendieron al valle mientras el sol subía más alto. La multitud reunida era más grande de lo que Kla había imaginado. Guerreros de 7 tribus, cada grupo distinto en su vestimenta y marcas, pero todos unidos en su enfoque en el C. Había formado un círculo con los líderes sentados sobre mantas en el centro. Kla reconoció la jerarquía de inmediato. Estos eran jefes líderes de guerra, hombres cuyas palabras llevaban el peso de la vida y la muerte. Takakota lo guió al centro del círculo. La multitud se quedó en silencio. Hermanos, Takakota comenzó su voz que se extendía por la reunión. Hace 3 días perdimos más que a mi nieta. Perdimos la esperanza de que la amabilidad pudiera existir entre nuestros pueblos. Los murmullos ondearon entre la multitud, algunos aprobando, otros escépticos, pero este hombre Takakota hizo un gesto a Kla. Demostró que el coraje viene en muchas formas. Podría haber pasado de largo, podría haber tomado lo poco que ella llevaba en cambio. Entregó su propia supervivencia por un niño que no lo sabía. Un jefe mayor con cicatrices en el pecho se puso de pie. Bonitas palabras, Takakota, pero la amabilidad de un hombre no borra generaciones de promesas rotas. El acuerdo retumbó en varias secciones de la multitud. Cierto, Takakota reconoció, pero si juzgamos a todos los hombres blancos por las acciones de los peores, ¿no nos volvemos como aquellos que juzgan a todos los nativos por las acciones de los asaltantes? El jefe con cicatrices consideró esto. ¿Qué propones como prueba? Takakota dijo simplemente: si el corazón de este hombre es realmente diferente, que lo demuestre. El pulso de Kla se aceleró. ¿Qué tipo de prueba? ¿Caminarás entre nosotros durante un día completo? Takakota explicó: sin armas, sin protección, excepto nuestra palabra. Verás cómo vivimos, compartir nuestra comida, escuchar nuestras historias. Y al atardecer hizo una pausa dramática. Tú elegirás, elige que si regresar a tu gente con el conocimiento de nuestros campamentos, nuestros números, nuestras debilidades. O los ojos de Takakota brillaron. Si llevar un mensaje diferente, uno de posibilidad. El jefe con cicatrices se inclinó hacia adelante. Y si elige mal, entonces nada cambia. Los muros entre nosotros permanecen. Takakota encontró la mirada de Kla. Pero si elige sabiamente, tal vez comencemos a construir puentes en lugar de tumbas. Kla miró alrededor del círculo a cientos de rostros, algunos esperanzados, algunos hostiles, todos esperando su respuesta. Pensó en Ayana ahora sentada a salvo con otros niños. Pensó en sus alforjas vacías, su futuro incierto. Acepto, dijo. Un nuevo tipo de murmullo recorrió a la multitud. Sorpresa, aprobación, preocupación, todo mezclado. Pero cuando los jefes asintieron con la cabeza en señal de acuerdo con la prueba, Kla vio movimiento en el borde del cañón. Arriba, jinetes, hombres blancos armados, y observando su sangre se heló al darse cuenta de la verdad. La noticia de esta reunión se había extendido más allá de las tribus, y algunas personas matarían para evitar que lo que estaba sucediendo aquí tuviera éxito. La prueba estaba a punto de volverse mucho más peligrosa de lo que nadie imaginaba. Kla pasó la mañana moviéndose por el campamento como un fantasma. Caminando entre mundos, los niños que deberían haberle temido le trajeron juguetes tallados en madera. Los ancianos compartieron historias de cacerías y batallas, sus manos curtidas pintando cuadros en el aire. Las mujeres le ofrecieron comida preparada con cuidado, generalmente reservada para la familia, pero los jinetes en la cresta atormentaron sus pensamientos. Takakota dijo en voz baja cuando estuvieron solos: tenemos un problema. El jefe siguió la mirada de Kla hasta el borde del cañón. Su expresión endurecida. ¿Cuántos? Al menos una docena de soldados armados observando. Tal vez podrían ser civiles de cualquier manera. No están aquí para una conversación amistosa. Takakota se quedó callado por un largo momento. Esto es lo que temíamos. Las conversaciones de paz ponen nerviosas a algunas personas. ¿Qué hacemos? Nada por ahora. Pero nos preparamos. Takakota hizo un gesto sutil y Kla vio guerreros comenzando a desplazarse hacia los límites del campamento. No es obvio
Pero está listo el día, continuó a pesar de la amenaza de arriba. Cla fue testigo de la vida diaria de personas que le habían enseñado a considerar enemigos, vio madres enseñando a sus hijas a tejer, vio niños aprendiendo a disparar arcos con la paciencia de sus padres, compartió comidas con familias que lo trataron como un invitado bienvenido. A medida que se acercaba la tarde, el jefe con cicatrices, Oso Rojo, lo buscó. ¿Ves cómo vivimos?, dijo Oso Rojo, no tan salvajes como las personas. Ya veo, admitió Cla. Sin embargo, tu gente viene a nuestro valle armada, observando, esperando. El rostro marcado de Oso Rojo estaba sombrío. Esto no nos sorprende. Decepciona, pero no sorprende. No todos los hombres blancos piensan de la misma manera. No. Entonces demuéstralo. Oso Rojo señaló hacia el borde del cañón. Esos hombres de ahí arriba no dejarán que esta reunión termine pacíficamente. No pueden permitirse que se corra la voz de que los nativos y los blancos pueden coexistir. Cla sintió el peso de decisiones imposibles presionándolo. ¿Qué me estás pidiendo que haga cuando llegue el momento? Y llegará pronto. Elige un bando, no entre rojo y blanco, sino entre el miedo y la esperanza. Como convocados por las palabras de Oso Rojo, gritos estallaron desde el borde del cañón. Los jinetes se movían. Ya no se conformaban con simplemente mirar. Takakota apareció al lado de Cla. Comienza. ¿Cuántos bajan? Son demasiados. La mandíbula de Takakota estaba apretada. Pero no estamos indefensos. Los guerreros emergieron de su escondite en todo el campamento. Más de lo que Cla se había dado cuenta estaban presentes. Pero estaban protegiendo a las familias, los niños, los ancianos. Luchar significaría bajas entre los inocentes. Tiene que haber otra forma, dijo Cla. ¿Qué quieres? Sugerir. Cla miró a los jinetes que se acercaban y luego a las familias que lo rodeaban. Ayana se sentó con otros niños. Sus ojos oscuros se abrieron con miedo pero no con pánico. Confiaba en que los adultos manejarían esto. Déjame hablar con ellos, dijo Cla. Oso Rojo rió con amargura. Habla. Vienen con armas, no con palabras. Tal vez, pero todavía estoy blanco en sus ojos. Eso podría comprarnos algo. Takakota lo estudió cuidadosamente. Y si no escuchan, entonces descubriremos si sus guerreros son tan buenos como su reputación. El sonido de los cascos se acercaba. En minutos, los jinetes llegarían al fondo del valle y cualquier posibilidad de resolución pacífica moriría en disparos. Esto es una locura, murmuró Oso Rojo. Tal vez, asintió Cla. Pero a veces la locura es la única respuesta sensata a una situación de locura. Empezó a caminar hacia el sonido de los caballos que se acercaban, dejando atrás la seguridad por segunda vez en 2 días. Pero esta vez no solo estaba arriesgando su propia vida. Estaba arriesgando la vida de todos en el valle. Los jinetes tronaron en el valle como una tormenta hecha de polvo y furia. 15 hombres fuertemente armados, con rostros preparados para la violencia. Su líder, un hombre corpulento con ojos muertos, hizo llover con fuerza sobre su caballo cuando vio a Cla caminando hacia ellos. Vaya, vaya, gritó el hombre. Si no es el famoso amante indio en persona. Cla se detuvo a 20 pies de distancia, con las manos visibles y vacías. Capitán Morrison, así que se acuerda de mí. La sonrisa de Morrison era fría. La última vez que nos vimos estabas dejando el ejército en circunstancias desafortunadas, una guerra diferente. Diferentes opciones, dijo Cla con calma. La misma raya amarilla. Parece que Morrison hizo un gesto hacia el campamento detrás de Cla, confabulando con el enemigo. Ahora no veo enemigos aquí. Solo familias. Morrison rió con dureza. Familias que han estado asaltando asentamientos durante meses. Familias que necesitan que se les enseñe una lección. Esta gente no ha asaltado a nadie. Esta es una reunión pacífica. Pacífica. Morrison señaló a los guerreros posicionados alrededor del campamento. Me parece que están listos para la guerra solo porque trajiste a uno a su puerta. El enfrentamiento se tensó detrás de Morrison. Sus hombres tocaron sus armas detrás de Cla. Podía sentir el campamento conteniendo la respiración. Esto es lo que va a pasar. Morrison dijo, vas a alejarte de este desastre.
Olvida que alguna vez estuviste aquí y tal vez te dejemos salir con vida y a la gente del campamento esa ya no es tú. Preocupación sintió que el momento se cristalizaba a su alrededor todo lo que había aprendido sobre esta gente en el último día, la confianza de Ayana, la de Takakota, sabiduría, el desafío de Oso Rojo de elegir entre el miedo y la esperanza. No puedo hacer eso. El rostro de Morrison se oscureció. Entonces eres un tonto probablemente, pero me han llamado peores. Morrison levantó la mano y se tensó por la orden que convertiría el valle en un campo de batalla, pero antes de que Morrison pudiera hablar, otro sonido llenó el aire, cascos golpeando muchos de ellos. Se giró para ver guerreros emergiendo de posiciones ocultas en todo el cañón, no solo del campamento sino de los acantilados, los cañones laterales, los afloramientos rocosos que salpicaban el paisaje. Decenas de ellos. Luego 500 guerreros, tal como Takakota había prometido, todos moviéndose en completo silencio, rodeando la pequeña fuerza de Morrison. Sombras formadas. Los hombres de Morrison se movieron nerviosos, repentinamente conscientes de que estaban ampliamente superados en número. Impresionante, dijo Morrison, pero su voz había perdido su tono seguro. Pero tenemos mejores armas, tú. La voz de Takakota se escuchó a través del valle mientras cabalgaba hacia adelante. Miren otra vez. Miró Morrison y su rostro palideció. Cada guerrero nativo llevaba un rifle nuevos, bien mantenidos. Comercio, explicó Takakota. Simplemente no estamos tan aislados como creen. Las matemáticas eran simples y letales. 15 hombres contra 500 en un terreno que los nativos conocían íntimamente. La bravuconería de Morrison se desmoronó como arena. ¿Qué quieren?, preguntó Morrison apretando los dientes. Lo que siempre hemos querido. Takakota respondió. Que nos dejen en paz. Oso Rojo cabalgó junto a Takakota. Este hombre al que hizo un gesto nos ha demostrado que la paz es posible. Hoy nos mostrarán si su gente es capaz de la misma sabiduría. Morrison miró a Kla con puro odio. Esto no ha terminado. Sí, lo ha hecho. Kla dijo en voz baja. Termina aquí hoy. Vete y difunde la palabra de que esta gente quiere la paz, o quédate y explícales a tus superiores cómo comenzaste una guerra que no pudiste ganar. Por un momento que pareció una eternidad, Morrison sopesó sus opciones. Luego, lentamente, levantó la mano en un gesto diferente. Retirada. Muévete, llamó a sus hombres mientras los jinetes desaparecían por el sendero del cañón. Los guerreros reunidos comenzaron a desvanecerse en el paisaje tan silenciosamente como habían aparecido. En cuestión de minutos el valle volvió a parecer tranquilo. Elegiste bien, le dijo Takakota a Kla. Tú también. Este es solo el comienzo. Red Bear agregó. Habrá otros como Morrison. Tal vez, pero también habrá otros como Kla. Takakota sonrió. Y tal vez con el tiempo habrá más constructores de puentes que constructores de muros. Si estás disfrutando de la historia, suscríbete al canal. Mientras Sunset pintaba las paredes del cañón de oro y rojo, Kla se dio cuenta de que su prueba había terminado. Caminó entre mundos y encontró su lugar, no como blanco o nativo sino como algo nuevo, un puente entre pueblos que habían olvidado que compartían el mismo cielo. Ayana corrió hacia el su pequeño rostro brillante de alegría. Te quedaste. Me quedé, Kla confirmó, y en ese simple intercambio el futuro comenzó a cambiar. Kla nunca regresó a su antigua vida. Se convirtió en traductor, un mediador que ayudaba a otras tribus y colonos a encontrar un terreno común en lugar de campos de batalla. Ayana creció bilingüe tanto en idioma como en cultura y finalmente se convirtió en una maestra que ayudaba a otros niños a navegar entre mundos. Takakota vivió para ver la paz que soñaba echar raíces. Viendo a su nieta casarse y criar hijos que no sabían diferenciar entre rojo y blanco, solo entre el bien y el mal, y en el desierto donde un vaquero hambriento una vez compartió su último pan, un puesto comercial se convirtió en un pueblo donde todas las personas eran bienvenidas. A veces los actos de bondad más pequeños resuenan a través de las generaciones, recordándonos que el coraje no siempre ruge, a veces susurra. Toma mi último pedazo de pan ahora. Haz clic en el video en la pantalla para escuchar una historia incluso mejor que esta, con un corazón tan poderoso que no lo olvidarás pronto. Haz clic en el video.